Ok, creo que ya estamos en vivo en Facebook otra vez. A ver. Sí. Octavio, no me deja abrir tu presentación. ¿La podrías ¿No? mandar al chat? ¿La podrías mandar al chat, por favor? Al que tenemos aquí. A ver. ¿Qué te da algún mensaje o pasa algo con la presentación? ¿Por qué no te deja O abrir? sea, se queda descargando el archivo. O sea, dice que lo está descargando. Yo creo que debe ser más bien internet. O podríamos enviárselo igual a la profesora Leti o a alguien de las chicas por si es mi computadora. Creo que sí. Ah, a ver, vamos a intentar de nuevo. Pero igual si quieres ir comentando, empezando a comentar, Octavio, Sí. y a ver, parece ser que ya lo está descargando. Ajá. Son 16, Ujú. Bueno, diapositivas, digamos ¿verdad? Ok, que ok, ok. introductoriamente Ujú. sabemos que la relación entre el psicoanálisis y lo social, pues bueno, es muy clara. Digamos que para Freud eh, no había una diferencia entre psicología individual y psicología social. Esto, digamos, es el fundamento, la constitución del sujeto tiene que ver con lo social. Por lo tanto, pensar a un sujeto en su espacio tiene que ver con los modos en que fue constituido y todo aquello que sobre lo que es afectado, digamos. La práctica social tiene como fundamento estos elementos propios del psicoanálisis en cuanto a cómo el sujeto se constituye en lo social y cómo esto social termina provocando, digamos, el malestar. Recordemos con Freud que había muchas fuentes de donde amenaza el sufrimiento, tres fundamentalmente, que una era el propio cuerpo, ¿verdad? Esto lo plantea en el Malestar en la Cultura. El propio cuerpo es una fuente del sufrimiento humano por su precariedad, por su, digamos, constitución parcial, incompleta. El cuerpo enferma, el cuerpo va a desaparecer y es una fuente de sufrimiento. La otra son las fuerzas hiperpotentes de la naturaleza, aquello que al sujeto lo hace esconderse, ¿no? Resguardarse, buscar refugios, porque ante estas fuerzas de la naturaleza, pues es difícil que el sujeto pueda encontrar una salida. Por lo tanto, es una segunda fuente del malestar. Y la tercera, digamos, que es a lo que estamos nosotros comúnmente enfrentados, que es vivir con los otros. La vida del sujeto con los otros es esa tercera fuente del malestar donde Freud dedica muchos de sus trabajos. La vida con los otros es la vida con las reglas, con las leyes, con las tradiciones, con las religiones, el amor, el desamor, los encuentros, desencuentros, las violencias, las crueldades. Y en ese sentido, el sujeto en lo social es un sujeto del malestar constante. ¿Ya? Constitutivamente es un sujeto del malestar constante. Hay algo ya originario ahí que tiene que ver que el sujeto también, como es constituido desde el lenguaje, desde un lenguaje que no tiene que ver solamente con una cuestión muy formal de la lingüística, sino que tiene que ver con esa palabra que acaricia, que besa, que tiene un ritmo, una melodía, un vaivén y que va conformando a este cuerpo que se va constituyendo en sujeto desde sus orígenes, pues esta palabra que va constituyendo al sujeto es una palabra que también tiene referentes claros, simbólicos de época. Y esas cuestiones de época vienen a
incidir en la forma como el sujeto es nombrado y trata de nombrar su condición en el mundo y su condición con los otros. Pero lo que pasa es que el lenguaje es insuficiente. La palabra no puede decirlo todo. Y desde ahí el sujeto empieza a tener dificultades en cuanto a saber qué es aquello que lo enferma, en cuanto a saber qué es aquello que lo tiene en un malestar, en cuanto a saber por qué no puede amar, en cuanto a saber por qué no es amado, etcétera, etcétera. Digamos que ahí ya tenemos un desamparo originario, pero estas cuestiones, como hemos visto en otras sesiones que hemos tenido aquí en estas jornadas, estas cuestiones pues no se quieren saber tan fácilmente. Y el sujeto ante este saber que lo está afectando, que es un saber que no pasa por su conciencia y es un saber porque está estructurado con lenguajes y se encarna, es parte de nuestra carne y de nuestro cuerpo, este sujeto empieza a buscar la posibilidad en muchas ocasiones de salir de este sufrimiento y en otros casos se pregunta, ¿por qué no dejo de sufrir y sigo haciendo las mismas cosas que me llevan a sufrir y a sufrir? Y este sujeto entonces busca espacios donde poder intentar resolver su condición de malestar y llega a las instituciones, ¿no? Diversas instituciones que nosotros podemos reconocer en el campo de la atención a la salud, de la atención a las cuestiones sociales de vulnerabilidad, todas estas cuestiones que un estado de bienestar trata de articular para que los sujetos se ayuden con su sufrimiento. Y es en estos espacios donde la práctica incide, digamos, son estos espacios que son muy diversos para poder analizar, pensar y reflexionar algo del orden de lo social y lo traumático del sujeto. Digamos, partimos de muchas lecturas, pero podría yo desde mi propia experiencia articular algo que tiene que ver con una clínica social del trauma, digamos. ¿Qué es lo que ocurre en un sujeto en cuanto a síntomas, en cuanto a experiencia que se puede tornar para él traumática, pero que está en relación con una comunidad, con un territorio simbólico y con algo con lo que siempre se está topando el sujeto, que es con lo real, eso real traumático, y cómo el sujeto responde subjetivamente ante eso real traumático. Digamos, esto en un primer momento para tratar de acercarnos de manera general. El sujeto y lo social, decíamos con Freud, y muchos textos, el malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión. ¿Podemos avanzar, por favor, Mocte? La siguiente. Son elementos, digamos, introductorios. La siguiente diapositiva. La siguiente, por favor, también. Aquí, práctica básica. Digamos, llegamos a los planteamientos de las prácticas. Para no entretenernos mucho en los fundamentos teóricos, bueno, podríamos solamente comentar que esta constitución subjetiva tiene que ver con lo social y por lo tanto la pregunta por los síntomas de los sujetos en las instituciones tiene que ver tanto con la época como con, digamos, los modos singulares en que un sujeto se enfrenta, decíamos, a la ley, al otro, ¿sí? A lo real que lo afecta. Entonces podemos pensar, decíamos, por una parte en lo traumático y pensar en toda la sintomatología
que sigue las ficciones de la época. Los síntomas en la época de Freud, los síntomas en la época de Lacan, los síntomas en nuestra época responden a las ficciones. El síntoma está articulado según las ficciones de época. Y ahí podemos entonces pensar qué ocurre en un sujeto, qué es aquello que se repite y se repite en el sujeto, que tiene que ver con su malestar y con una dificultad en muchas ocasiones de salir de ese malestar, porque también otra de las cosas que podemos ver en las instituciones es que hay resistencias de los propios sujetos a salir de su condición. Llegando a estas prácticas, la práctica básica, ahí tenemos, digamos, en cuanto a los planteamientos de las prácticas, sus objetivos. Aplicar éticamente los procedimientos, métodos y estrategias para el diagnóstico. Aquí podríamos poner entre paréntesis el diagnóstico, evaluación también entre paréntesis, e intervención propios del ámbito social, dirigidos a atender las demandas y necesidades de los usuarios desde la tradición psicoanálisis y teoría social. Hay que tomar en consideración que esto no se realiza sin las instituciones, porque, digamos, hay una demanda institucional, una demanda del sujeto que asiste a las instituciones o los espacios, y estas demandas, ¿cómo podemos nosotros estar frente a estas demandas? Digamos, la pregunta es si esto es lo que el sujeto está demandando o es otra cosa. Si lo que demanda la institución también como una lógica de cura o de salud o de bienestar social es posible. Entonces, entramos en estas prácticas también con muchos interrogantes, no tomando como realidad lo que se supone que es la realidad, sino es con la interrogante de con qué sujetos nos vamos a encontrar y qué nos están diciendo ellos de su malestar, de su vida, de su experiencia. La siguiente, Moctezuma, por favor. Que hay ahí una dificultad. Mocte. Ahí, si puedes ampliarla, por favor. Bueno, alcanzamos a leer un poco ahí los elementos que conforman esta práctica básica, el papel del psicólogo en el ámbito de los grupos, organizaciones e instituciones, definición y conocimiento de la institución donde se realizará la práctica, los acuerdos con la institución, con los directivos de las instituciones, digamos, este acercamiento que implica también la información preliminar, un análisis de esto que se encuentra en los espacios, las problemáticas que se están abordando. Cada institución tiene su especificidad y su propia demanda. Un diálogo con la institución para ver el acuerdo de trabajo. El acuerdo de trabajo que va a determinar un plan de acción, digamos, la construcción de un plan de acción y precisamente ir dialogando con la institución en la medida de lo posible sobre cómo se va desarrollando este plan de intervención, tomando en cuenta siempre que una cosa es lo que demanda la institución y otra lo que nosotros desde nuestra práctica estamos, digamos, tendientes a analizar, a trabajar, a intervenir. Hay una, me parece muy interesante, que después les platicaré algo sobre la banda de Moebius, cómo el psicólogo que interviene desde esta práctica está al mismo tiempo dentro y fuera de las instituciones donde realiza esta práctica. Pero ya platicaremos de ello. Bueno, vienen los marcos teóricos que van a dar como resultado al final pues un reporte, ¿no? Un informe de lo realizado. La que sigue, Mocte, por favor. En el caso de la práctica avanzada 1,
estos son los elementos que la componen en cuanto a unidades. Si vemos, están muy relacionados con la práctica básica. Cómo nos introducimos, cuáles van a ser los lineamientos, cuáles son los trabajos para gestionar con la institución. Hay algunas instituciones con las que ya hay convenio, hay algunas otras donde, bueno, se va a realizar el trabajo a partir de acuerdos, de primeros contactos, a partir de la demanda de estas instituciones que luego solicitan también. Nuevamente, abordar las problemáticas, la intervención y en este caso, bueno, la pregunta por la posible prevención, ¿no? Esto, digamos, está así escrito y articulado en términos de una cierta lógica institucional. Sabemos que el lenguaje del psicoanálisis y su trabajo en muchas ocasiones es incómodo para algunas instituciones. Los términos que regularmente nosotros trabajamos, los conceptos que tienen que ver con nuestra clínica, que tiene que ver con lo inconsciente, ¿no? La pulsión, el goce, el sujeto, etcétera, etcétera. Pues bueno, esto lo tenemos nosotros en consideración al momento de la escucha, pero estos son los elementos que componen en cuanto a unidades la práctica, digamos, de manera formal. La que sigue, por favor. La básica 2, en cuanto a objetivo, digamos, es la valoración de lo que se está realizando en estos espacios. ¿Sí? A grandes rasgos, digamos, se puede leer cómo estamos valorando y ya es digamos, una ejecución del trabajo ya más a fondo en las instituciones. Ya es el desarrollo del trabajo como tal en los espacios, en las instituciones. La que sigue, por favor. Aquí están algunos objetivos que vienen en cuanto a la planeación del trabajo. Es una práctica ya supervisada en el escenario correspondiente. También es el análisis de la influencia de las características, digamos, subjetivas del psicólogo que está ahí interviniendo en estos espacios. ¿Sí? Es el diálogo, una supervisión también de cómo el psicólogo está trabajando, cómo analiza su trabajo al interior de estos espacios, cómo vive el propio malestar a partir de la institución, su encuentro con los pacientes, su encuentro con los usuarios. Y bueno, se trata de llevar a cabo las estrategias de los semestres anteriores. ¿Sí? La que sigue, por favor, Mocte. Esto integra 5 unidades: la violencia y el lazo social. ¿Sí? Estamos en un trabajo que se realiza primero al interior del salón de clases, un análisis de muchos elementos teóricos, metodológicos de intervención, para que posteriormente se asista a los lugares a realizar el trabajo. Las políticas del acontecimiento, pensar al sujeto en acto, las herramientas metodológicas, y bueno, los dispositivos. ¿Cómo se arma un dispositivo de intervención comunitaria o un dispositivo en los diversos espacios, ¿no? El dispositivo clínico, el dispositivo grupal, el dispositivo social. Seguimos. La que sigue, por favor. No. En la avanzada 2. ¿Te puedes regresar, por favor?
El diseño de dispositivos de intervención y soportes del trabajo en diferentes organizaciones. La cuestión de la entrevista desde el psicoanálisis, ¿sí? Desde la perspectiva psicoanalítica, la implementación del proceso, el análisis del proceso, la intervención, la prevención, el informe. Digamos, son unidades que se van trabajando a lo largo de la asignatura de la práctica avanzada 2. La que sigue, Mocte, por favor. Ahora, instituciones y espacios donde se realiza la práctica. Aquí voy a hablar de algunos. Esto no comparte el profesor Carlos Arámbula. Él trabaja, realiza su práctica en la Casa de la Sal y en el Centro de Integración Juvenil, en el acompañamiento terapéutico a pacientes con VIH. Se imparten talleres de sexualidad, adherencia al tratamiento de antirretrovirales, prevención de enfermedades de transmisión sexual. Digamos, un trabajo de intervención y prevención, de acompañamiento que realizan en una práctica y en la Casa de la Sal. Y en los centros de integración juvenil, también talleres en relación a las adicciones, acompañamiento terapéutico en albergues, trabaja con adultos mayores diagnosticados con esquizofrenia. Son algunas de las prácticas, de las actividades. En cuanto a esta práctica, o esto no lo comparte el profesor Carlos Arámbula, de cómo una de las prácticas trabaja en estos espacios. La que sigue, por favor. Mocte. Bueno, en mi caso, una de las prácticas se realiza en el sistema DIF municipal de Naucalpan, en los centros de atención psicológica. Ahí se realiza la intervención de manera individual y grupal a partir de implementación de dispositivos. ¿Te regresas, por favor, Mocte? La anterior, Mocte. Sí. Dispositivos de escucha. ¿Cuál? Distintas problemáticas. Hay Estoy en la ahí. de Sistema Municipal de Sí, ahí Dispositivos de está bien. escucha. Sí, ahí. ¿Cuál es la que quieres? Esa ¿Estás? está bien. Sí, esa está bien, Mocte. En el sistema DIF municipal está bien. Esta práctica, bueno, la demanda institucional tiene que ver con muchos diagnósticos institucionales: depresión, violencia física, sexual, emocional, de género, adicciones, trastornos de ansiedad, problemas de aprendizaje relacionados con problemas familiares, etc. Entonces, ahí los coordinadoras de estos espacios, pues involucran al estudiante, al practicante, digamos, en la atención de estas problemáticas, ya sea atendiendo de manera individual, pero tomando en cuenta que la atención individual es pensar al sujeto en cuanto a un constituido desde lo social, digamos. Claro que hay ahí una singularidad, pero sin dejar de lado todo lo que atañe a lo simbólico del espacio, lo imaginario del espacio y lo real con lo que se topa. Esta es una de las prácticas, digamos, que se realiza en estos espacios. La que sigue, Mocte, por favor. La siguiente, por favor. Otro de las instituciones o espacios donde se realiza es en Familias con Futuro AC. Esta es una asociación civil que trabaja con muchos espacios a nivel municipal, ¿sí?
Se lleva a cabo intervención en escuelas primarias, secundarias, nivel medio superior, abordando también múltiples problemáticas como el llamado bullying, violencia contra la mujer, embarazo adolescente, dificultades familiares, creencia de aprendizaje, desde un nivel preventivo y de atención desde dispositivos grupales. En esta ocasión se llegó a trabajar con niños de esta primaria. La primaria 5 de febrero se realizó un trabajo con niños de los grupos de primero a sexto y, digamos, el propósito estaba también, antes de que interrumpiera la pandemia, con trabajar con los padres de estos niños. También muchos problemas de violencia familiar, adicciones, violencia contra la mujer. Y este trabajo que les comentaba sobre la clínica social del trauma, ¿no? Pensar esto al interior de esta práctica en las comunidades. La que sigue, por favor. Este es, solamente alcanzaron a ir 2 de los alumnos que ahorita no pudieron acompañarnos. Este es un trabajo que se realiza en comunidades semirurales de Naucalpan también, por parte de Familias con Futuro. Son lugares donde no llega mucho la atención municipal ni estatal, pero hay múltiples problemáticas, hay violencia doméstica, adicciones, depresión, deserción escolar, embarazo adolescente, violencia de género, etcétera. Aquí se realiza también el trabajo grupal con niños y adolescentes en los centros de salud o en los pequeños saloncitos que crean ellos para sus eventos. Ahí hay espacios donde pues la comunidad solicita que pueda ir alguna instancia a trabajar lo que, digamos, implica las problemáticas, los malestares ahí en estos escenarios. Digamos, hay mucho trabajo ahí en estos espacios. Obviamente ahorita, por cuestión de la pandemia, pues no se va a realizar el trabajo, al menos en lo que podemos pensar de este semestre que inicia, pero no sabemos si posterior a enero, febrero, se tenga que retomar el trabajo y se tenga que ir a estos espacios nuevamente. Bueno, hasta ahí sería como una exposición. Es rápida, digamos, no tenemos mucho tiempo para detenernos muy minuciosamente en cada uno de estos espacios, de estas situaciones, porque queremos también escuchar la experiencia. Quisiera pasar con la doctora Leticia Hernández y al final platicar con Angélica y Alejandra sobre su experiencia en esta práctica. Doctora Leti, por favor. Su micrófono, profesora. Su micrófono. Profesora, sigue teniendo desactivado su micrófono. Sí, es que se me perdieron de la pantalla, entonces no podía. Listo, ya la escuchamos. Sí, ya. Hola, buenas tardes a todos y gracias por el espacio. Bueno, trataré de ser breve, es una introducción, bueno, breve, también valga la redundancia, en función a un trabajo realizado desde otra institución, partiendo también del marco psicoanalítico, pero en este caso fue sobre todo realizado con adolescentes en conflicto con la ley, que se realiza en comunidades de adolescentes que están recluidos, que están se llaman centros penitenciarios, pero ahora se les llama comunidades de adolescentes. Entonces, el trabajo que realicé ahí por varios años, he estado en diferentes instituciones y lo que me parece importante aquí es dar como un panorama de toda la pluralidad, ¿no? El mosaico de posibilidades que tiene
el trabajo psicológico y psicoanalítico para poder abordar la intervención en diferentes instituciones donde los sujetos se encuentran en sufrimiento, como bien decía ahorita Octavio, ¿no? Afectados, que se viven afectados en condiciones no siempre las más positivas, sino con múltiples quejas o síntomas. En este caso, digamos, el trabajo era realizar una intervención donde lo psicoanalítico tuviera este vínculo con lo jurídico, es decir, analizar la inscripción de la ley en el sujeto. Todo esto que se decía al inicio del malestar en la cultura es precisamente por las normas culturales, sociales, que siempre se tienen que instaurar en los sujetos y que no siempre son recibidos de manera grata. Es decir, la ley que limita, que pone norma, no, el sujeto nunca la acepta de manera positiva, siempre hay un cierto costo, un resentimiento, algo alrededor de eso. En este caso, ¿no? La inscripción de la ley es básica para todo sujeto. Hay que entender cómo se encuentra, digamos, conformado por la cultura, por lo social, y cuál es el entorno de lo prohibido que hace posible también esta posibilidad de lo social, que determina a su vez las formas de subjetividad. La ley favorece entonces el sostenimiento del lazo social. En tanto lo regula, lo provoca, se genera una deuda, pero también una tentación. Es decir, lo prohibido viene a ser como algo deseable, algo que siempre está en la condición del sujeto como querer acceder a aquello que no debe. Hay una deuda simbólica que es preciso pagar respetando la ley. Es decir, la deuda de hacernos humanos tiene que ver con asumir la ley, la norma y estar dentro de ella. A la vez, esta ley provoca traspasar los límites de lo prohibido y se percibe, digamos, en esta transgresión un oscuro goce, diríamos, porque se puede buscar justo el límite o la sanción. El caso jurídico, el discurso jurídico y el psicoanalítico, en este sentido se intersectan a partir de una cuestión de la culpa y lo prohibido, lo que conduce a una posibilidad de operación conjunta. Nosotros podemos ver que el objeto de estudio del psicoanálisis es la psique y las ciencias sociales se atienden más a la cultura. En este caso, el sujeto que es capturado por la ley bajo las redes de la culpabilidad, en esto que se decía una vez que uno se sabe culpable, transgresor de la norma, como en las imágenes que estamos viendo, que no las están viendo, ¿verdad? Yo puedo ver unas imágenes que iba a presentarles, pero bueno, todos estos actos como el robo de partes de autos, el robo de celulares, los asaltos, ¿no? Que nos puedan despojar de la bolsa, las mujeres, o de ciertas cosas sabemos que son transgresiones, hasta donde en la subjetividad del sujeto que lo hace no hay una cierta culpa, una, digamos, responsabilidad ahí que en el terreno de lo subjetivo se siente como amenazante y busca también tener una sanción. El sujeto muchas veces, si no tiene esta sanción penal, ¿no? Irá pagando con la vida, con un malestar más en la vida, si no hay este límite. Si el sujeto, por otro lado, no reconoce ni se hace cargo de su falta, será difícil que otorgue una significación a la pena impuesta y a la falta cometida. La ausencia de reconocimiento y significación de la sanción penal lleva a redoblar la tendencia al acto criminal y luego entonces al acto delictivo en general. O sea, nosotros sabemos que todo sujeto, cuando se siente culpable y necesita este límite, esta sanción, va a dejar huellas para que sepan quién fue el responsable del acto. Si toma algo, puede dejar parte de su ropa, algún detalle, o siempre pasa algo que puede delatarlo, ¿no? En este caso, podríamos pensarlo sobre todo en los sujetos neuróticos que tienden a dejar como huellas para ser pues sancionados, para ser identificados y de esta manera pagar.
La intervención que se hizo, digamos, fue en estas comunidades antes llamadas preceptorías juveniles o el Tribilín o la cárcel para adolescentes. Ahora les decía que se llaman comunidades para adolescentes menores infractores, y en particular las intervenciones que hicimos fue en la comunidad de externamiento de adolescentes y en la comunidad de tratamiento especializado para adolescentes. Por otro, en la comunidad también de asistencia a las mujeres para poder intervenir en varios niveles, ¿no? Digamos, nosotros sabemos que el trabajo que bien señalaba ahorita Octavio, en cuanto a psicología de las masas, ahí dice Freud, que la psicología individual es desde un principio psicología social. Es decir, podemos trabajar en grupo, pero también tenemos que tener claro que un sujeto es un sujeto social, no es un sujeto clínico individual, sino que toda su problemática está siempre referente o referida a otro. El sujeto es social porque ha estado en contacto con el otro, porque está con el otro, porque ha aprendido del otro, lo cual nos lleva, digamos, a pensar entonces cuáles han sido las historias de estos sujetos, en qué ámbitos han estado, qué hay en lo personal, en lo familiar, en lo social, que van determinando justo estas historias delictivas. La intervención temprana en los actos delictivos siempre será productiva para la rehabilitación de los jóvenes en beneficio de la sociedad. La posibilidad de escuchar y reflexionar con ellos acerca de sus vivencias y actos delictivos abre la puerta para vislumbrar nuevas opciones de vida. El sujeto nunca llega solo, digamos, en estos actos, siempre llega en función de algo. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden haber actos que están en su historia y que muchas veces decían, por ejemplo, algunos de los chicos, no asalto a cualquiera. Si asalto a mujeres tiene que ver con ciertas mujeres. Si asalto a los hombres tienen que ver con ciertas características de los hombres. Es decir, ¿cuáles son los signos que buscan para poder hacer este acto delictivo? Nuestro objetivo fue ahí conocer en y con los jóvenes la postura ante la ley, en la dinámica familiar, en su infancia y en la adolescencia, determinando la influencia de estos ámbitos, pero también los sociales, los grupos en los que se han desenvuelto, con quienes se han identificado y la manera en que los han afectado provocando la conducta delictiva. Se han hecho profundas reflexiones sobre la responsabilidad de sus actos para lograr una resignificación de sus necesidades y deseos, desde una postura ética y responsable. En este caso, usamos una metodología que fue también tanto para los adolescentes como para los tutores, podían ser los padres o algún adulto que fuera responsable de los chicos para poder estar con ellos. Todos estos sujetos con los que se trabajaron siempre fueron asignados por los jefes de área, digamos en la comunidad de San Fernando, que está hasta Tlalpan, ¿no? Allá en San Fernando, los asignaban los jefes de área. En la comunidad de externamiento iban los chicos allí a recibir o a cubrir sus medidas. La medida es la sanción penal, es, digamos, la pena a cubrir, a cumplir, y es a veces el tipo de trabajo, en la de externamiento es el tipo de trabajo comunitario o académico o social que tienen que hacer. En la San Fernando, que son internos, obviamente están en cuestiones de trabajo, de cocina, de panadería, de carpintería, de talleres, en donde tienen que ser también, ante escuela también tienen ahí, ya sea secundaria, hay primaria, secundaria y preparatoria. Solamente uno en como 8 años que estuvimos, uno estaba estudiando licenciatura, ¿no? Pero bueno. Se trabajaron con ellos las comunidades de reclusión, se les llama comunidad a cada patio, aunque toda es una gran comunidad, están divididos por comunidades internas. En este caso son los patios y los instrumentos y materiales fundamentalmente, porque no se puede meter gran cosa, no pueden meter celulares, ni bolsas, ni materiales, para todo hay que pedir permiso. Entonces fue lo más básico, o es lo más básico, como sillas, hojas blancas y lápices, y eso hay que contar cuántos lápices se les da, lápices que tienen que regresar, ¿no?
Entonces, las sesiones giraban alrededor de un número de 10. Se buscaba que el diálogo fuera reflexivo, amplio. La duración de cada sesión era alrededor de 1 hora y media. Y habían temas que se acordaban muchas veces con ellos sobre sexualidad, género, contención de emociones, habilidades sociales, autoestima, responsabilidad, toma de decisiones, adicciones, así como talleres de incorporación hacia el trabajo, ¿no? Cómo iban a salir a buscar trabajo y demás. También se realizaba terapia individual y o grupal con estos adolescentes y con los tutores. Esto muchas veces era determinado por el comportamiento. Ya sabemos que muchas de estas comunidades, los más gandallas a veces, o la gente que es un poco más, ya sea agresiva, son los que vienen a liderar, o tratábamos de buscar a los líderes positivos para apoyarnos un poco en ellos. Bueno, en estos grupos siempre había un psicólogo y generalmente 2 coterapeutas, porque, bueno, no es tan fácil entrar en los patios ni tan fácil poder estar solos. Entonces había que cubrir muchas medidas. Son espacios en donde se tiene que pasar, obviamente, por las aduanas, en donde los revisan a los estudiantes. Toda la persona que entra tiene que ser revisada. No se pueden meter ni, por ejemplo, bolitas en el cabello, aretes o collares, cinturones, botas, nada de eso. Todo tiene que ser muy revisado, muy disciplinado el asunto para cubrir las medidas, porque los chicos a veces son un poco complicados, ¿no? Provocan, ustedes son muy jóvenes, los estudiantes de la carrera son muy jóvenes, y entonces, bueno, no falta el que se siente el seductor de todos o de todas, ¿no? Y vienen a actuar como cosas que no son las más pertinentes. Entonces, generalmente era un psicólogo y 2 terapeutas que se iban rolando. Entre el equipo de 3 se iban rolando el papel principal, y los otros eran 2 apoyos para mantener disciplina y demás. Se daba siempre una actividad, una introducción, una actividad a veces de tipo taller, y se buscaba la reflexión siempre al final de las sesiones, que podía hacer sobre todo en función del diálogo, pero hay quienes a veces no quieren hablar, entonces hacían una narrativa o un dibujo que tuviese que ver con esto, ¿no? Con lo que se había trabajado en la sesión. El trabajo fue de acuerdo a las experiencias discursivas, y nos condujo a tratar de arribar hacia proyectos de vida. Todo esto era como el control de las emociones, sobre todo, que permitieran evitar el acto delictivo y fortalecer los lazos sociales más inmediatos. Se trabajaron sentimientos de frustración, enojo, culpa y responsabilidad de sus transgresores, de sus transgresiones y transgresores, valga mi lapsus, transgresores de otros que en su historia también habían transgredido, violentándolos a ellos. Entonces ahí nos llevaba a reflexionar sobre qué tanto un chico de los que decimos son violentos, agresivos, ladrones o realizan actos delictivos, en su historia también han sido objeto de este maltrato o de esta violencia, y han cobrado ahora en esta como vuelta sobre sí mismo a hacer lo que antes les hicieron, ¿no? Pero bueno. Entonces, con los padres también se logró trabajar, o sea, con los tutores, se observó preocupación y el interés supuestamente por los hijos. Sin embargo, ellos deseaban ver los cambios inmediatos, como si solo sus hijos fueran los responsables y ellas no tuvieran implicación alguna. Cuando se trabajó sobre fortalecer y cuestionar también la función paterna, obviamente que los vínculos familiares se pusieron en cuestión y ellos reconocieron que habían cosas que fallaban y que tenían que mejorar, ¿no? Bueno, un poco para terminar, diríamos, los jóvenes en su mayoría presentan en su infancia la pérdida de uno o de los 2 padres. Muchos de ellos viven con familiares, muchos en desolación, producto o a veces de violencia, han sido abandonados o regalados, en fin, ¿no?
hay una falta de contención e instauración de la ley y de las normas familiares que repercuten de alguna manera en esta adaptación social. También se vio en esta interacción grupal que buscaba precisamente a estos líderes positivos y se identificaron a los negativos con el propósito de que se hablara de manera individual y poco a poco fueran siendo un poco más, fueran aceptando más estar en la tarea de la reflexión, ¿no? Bueno, con los jóvenes, los psicólogos también se sintieron muy implicados para conseguir esta resignificación de la condición deseante de ellos para que lograr arribar a que quisieran hacer proyectos de vida, para que se comprometieran más en todo lo que estaban hablando y quejándose y que pudieran elaborar realmente algo más positivo como qué harían una vez saliendo, cómo se reintegrarían a los espacios de vida donde estaban. Muchos de ellos ya son padres, tienen 17 años y tenían 3 hijos, 4 hijos. Entonces, ¿qué tipo de función paterna hay allí? Sin embargo, analizando, reflexionando, también ellos eran productos de familias así, ¿no? Padres muy jóvenes que vivieron la paternidad con mucho malestar o que abandonaron a los hijos. Bueno, las características para finalizar, diría, del perfil del psicólogo dentro de este ámbito que desee, ya sea participar o cuando egresen, buscar trabajo en ello, deben ser muy creativos, tener facilidad de palabra, trabajar bajo presión, involucrarse, ser muy responsables, flexibles y ser tolerantes con la frustración. No es fácil cambiarlos ni el trabajo con ellos, pero siempre cuando vemos un efecto, es muy grato ver cómo les agradecen a ustedes su participación y se convierten en líderes positivos y en personas que ellos querrían, ¿no?, imitar, o sea, son sus ídolos. Entonces son cosas muy importantes e interesantes en este trabajo social, ¿no? Bueno, dejo hasta aquí ahorita. Gracias. Gracias, Leti. Bueno, quisiéramos dialogar con Angélica y Alejandra sobre su experiencia en estas prácticas. Angélica, ya sea en la práctica en el DIF o en la práctica en la escuela primaria, lo que quisieras comentar de qué experiencia tuviste en estas prácticas. ¿Tu micrófono, Angélica? Sí. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo como más experiencia con el DIF. Bueno, vi varias cosas. Y la primera tiene que ver con esta demanda institucional, porque ninguno de los que estábamos presentes en la práctica estábamos de acuerdo con tener que estar diagnosticando a las personas que estaban, bueno, que asistían por terapia, ¿no? Sí hubo como esa problemática donde se agradece el apoyo de los profesores, porque sin duda alguna era muy complicado a veces que nosotros veíamos algo cuando estábamos con la persona, pero afuera en la institución nos pedían algo, que los diagnosticáramos, que viéramos ciertos rasgos con los que tenían que cumplir, porque si no, entonces la persona no era apta para recibir el apoyo. Entonces, eso es algo como considero muy importante tener en cuenta, en cuestión de que evidentemente no siempre es lo mismo lo que te digan que tienes a lo que el paciente realmente está llegando y te está pidiendo. Entonces, pasó mucho en un caso donde yo tuve que atender a un niño. Era un niño pequeño, bueno, tenía 6 años, y realmente el trabajo no solo era con el niño, también era con el papá, pero la institución pedía forzosamente que entonces te tenía que sacar una cita también para el papá, que yo no podía estar trabajando con los dos, así un día y un día, o sea, un día con el niño, un día con el papá. No, forzosamente tenía que tener un trabajo exclusivo con ambos, pero era cuestión de por el dinero, para que se abriera un expediente a cada quien, y si no tenía que abrir un expediente familiar. Entonces, esas cuestiones sí pasaron, pero al final, pues el trabajo que se hizo fue muy grato.
De la misma forma cuando estábamos en la primaria, aunque no tuvimos mucho tiempo en la primaria, sí hubo un agradecimiento por parte de los niños, sí nos tocó pasar con todos los grados y sí se notaba mucho la diferencia entre lo que un niño de primero, de segundo está pasando en el momento a un niño de sexto, y también el trabajo que nosotros teníamos que hacer era distinto. No podíamos llegar con la misma actividad con el grupo de primer año al grupo de cuarto o el grupo de sexto. Entonces, fue muy interesante ver la reacción también de los profesores en ese caso, donde había algunos profesores que simplemente no mantenían una autoridad con los niños y se veía mucho en la dinámica que había en el salón de clases, donde no importaba que un niño estuviera molestando al otro, el profesor ni siquiera los volteaba a ver. Entonces ahí es donde también entra un papel importante en nosotros, como una autoridad para los niños de alguna forma. Y pues no sé si Ale quiera comentar algo ahorita. Alejandra. Hola, buenas tardes. Bueno, con respecto a mi experiencia en el DIF, la verdad es que fue algo muy grato. Estuve trabajando en su mayor tiempo con niños. La verdad, en un principio yo estaba como indispuesta porque yo nunca había trabajado con niños. Sin embargo, tras estas experiencias, pues la verdad es que me agradó muchísimo. Las primeras problemáticas, pues fueron como la violencia que llegaban a presentar, ya sea el conocido bullying en la escuela o que pues ellos eran los agresores. Cuestiones de la familia también eran con respecto a esto de la violencia que se vivía, y otra de las cosas que más destacaron pues fue como el problema de aprendizaje, pero justamente vuelvo a lo mismo que mencionaba mi compañera, este hecho de pues bueno, de que hay una exigencia por parte de la institución a la que tú debes de, pues hasta cierto punto, pues sí responder, pero pues también está la exigencia hacia, o la demanda más bien, que pues tiene el paciente. Entonces, en eso sí hay como a veces un poco de complicaciones. Sin embargo, pues en las prácticas que yo estuve, pues sí lo pude llevar a cabo, sí hubo mejorías con respecto a los niños que estaba trabajando. Igual en la primaria, sí pasa igual por todos los grados, e igual como lo mencionaba mi compañera, las dinámicas evidentemente deben de ser diferentes debido a la edad. Aquí yo sí encontré más problemáticas, incluso que involucraban el tema de la sexualidad, porque muchos niños desde primero comenzaban con esta curiosidad, que incluso lo marcaba la profesora de primero. Esa vez sí nos dijo como, pues es que sí quisiera que tuviera como atención individual para llevar a cabo pues esta problemática que era para ella, ¿no? Porque no solamente afectaba en sus relaciones con el niño, sino también ya estaba como perturbando ahí el espacio en el salón. Y pues bueno, eso sería todo. Gracias, Alejandra, Angélica. Algo interesante También, que ocurrió es que, sí, Angélica. también quiero agregar, disculpe que le interrumpa, profesor, Sí. pero creo que algo importante que me gustaría decir si alguien quiere meter la práctica es que definitivamente hay apoyo por parte de todos los profesores. En mi caso, y sé que no soy la única en la práctica, tenía mucha angustia por cómo me iba a presentar en el DIF, en la primaria, qué iba a pasar, que si iba a tener algún error o no en algo que dijera. Y definitivamente todos los profesores con los que tuvimos contacto en esta práctica realmente apoyaban y como que de alguna forma calmaban esta angustia con todo lo que nosotros les comentábamos. Entonces sí es como algo importante de decir que sí existe un apoyo por parte de los profesores. No es nada más que te lanzan ahí a la práctica y a ver qué haces, sino están al pendiente de todo lo que está pasando tanto en la institución como con esta dinámica que uno lleva con el paciente. Y nada más es todo, profe. Sí, gracias, Angélica. Algo interesante es que los dispositivos de trabajo, algunos eran, por ejemplo, en las primarias a través del juego. Hubo mucho juego con los niños en este sentido, y el implementar también el trabajo desde una cuestión de la creatividad, ¿no? De la creación, donde los niños, los sujetos pudieran hablar de otra manera. Que los niños, su diálogo en ocasiones es desde usan otra palabra, digamos, la palabra del juego, la palabra del arte, de la creación.
Entonces, se abre mucho la posibilidad de trabajar tanto niños, adolescentes, adultos, desde el campo de lo social, pues estamos trabajando, como decía Leti, la singularidad, pero esa singularidad tiene sus marcas sociales, ¿verdad? Tiene sus elementos, sus atravesamientos sociales. En algunas instituciones hay mucho apoyo, inclusive en cuanto a transporte. En el caso de Familias con Futuro, José Luis, que se encargó de llevarnos a los lugares de práctica, digamos, de alguna manera se trata de acompañarlos en todo el proceso, porque hay algo fundamental y eso es lo que quería comentar también. La dificultad con la institución en cuanto que la institución pide en ocasiones diagnósticos rígidos, aplicación de pruebas, etcétera, etcétera, muchos requisitos que a veces son burocráticos y que a veces pareciera ser que hay un aplastamiento del sujeto ante esta demanda institucional, ¿no? Digamos, el que haya un practicante escuchando lo singular en cada sujeto es algo fundamental, porque este sujeto se siente escuchado más allá de la institución. Y esto es lo que hablaba de la banda de Moebius. En la banda de Moebius a veces estás adentro y a veces estás afuera. Digamos, el lado se convierte en adentro y afuera. Es un solo lado que está dentro y está afuera al mismo tiempo. Y en ese sentido, uno pasa por las instituciones y está dentro porque llega, se registra, llena formatos, realiza ciertas cuestiones que piden las autoridades de las instituciones. Sin embargo, está fuera de la institución porque hay algo donde difícilmente los demás pueden introducirse, que es la transferencia. Esa transferencia que se produce entre el que está escuchando, el sujeto que demanda y el sujeto que escucha, esa transferencia es un espacio singular, es un espacio precisamente ético donde, más allá de cualquier institución, ahí se produce el deseo del sujeto. Entonces, eso es muy interesante porque los niños, había transferencia de algunos niños con algún practicante, se iban con una, quizá con Angélica, quizá con Alejandra, o en el mismo DIF, la transferencia que se produciera con algunos y no con otros, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante pensar la transferencia como eso singular más allá de la institución. Y bueno, no sé, Mocten, cómo vamos de tiempo, si hay preguntas. Leti, Miren, si quisieras comentar algo más. vamos de tiempo, llevamos ya un buen rato en la transmisión, como una hora, ya nos pasamos de la hora, pues no hay problema Sí, porque, pues porque tenemos esa posibilidad. Hemos tenido una audiencia regular entre unos 15 y 20, o sea, la gente no se ha ido, se han quedado aquí para escucharlos porque es muy interesante lo que están planteando. Y tenemos una pregunta, pero Angélica quiere comentar, entonces ¿no quieres comentar, Angélica? Es que veo tu mano levantada, ¿no? Ah, ok. Ok, no te preocupes. Entonces, ¿les parece si les hago esta pregunta que está aquí, que nos envía Paola? Ahorita les digo porque se llama Paola Rodríguez. Paola Rodríguez nos pregunta, yo tenía la duda de cómo se llevarán a cabo las prácticas este año. ¿Hay posibilidad para atender online a las mismas poblaciones que la práctica oferta? bien. Bueno, Leti, ¿quieres comentar o comentar? sí, creo que va a ser sumamente complicado poder acceder a estos centros, ya sea en el caso de las comunidades o de algunas otras instituciones, va a ser sumamente complicado. Creo que hasta que estén en semáforo verde, incluidos ustedes, ¿no? No pueden salir, digamos. También lo que ha comentado el rector es que no se les puede exponer, así que las prácticas no van a poder estar en las instituciones como comúnmente lo hacíamos. Lo que yo hacía referencia hace un momento es que es bueno que también conozcan dónde se pueden hacer las prácticas o el ejercicio profesional ya una vez que terminen. Creo que es tener un panorama de esta pluralidad, de este mosaico de oportunidades del trabajo psicológico para pensar al sujeto, su subjetividad
y creo que más que nada esa es un poco la intención en mi caso, porque sé que no van a poder entrar, no pueden entrar ahorita ajenos, las comunidades están también como muy cerradas y bueno, aquí habría que ver si algún compañero quiere realizar algo fuera, creo que se va a topar con esta pues dificultad, ¿no? Por el momento, no así que no piensen ahorita el marco teórico, las posibilidades de intervención, las estrategias, todo eso les va a ayudar a irse formando y una vez que se pueda, ustedes verán cómo realmente son efectivas en su trabajo profesional, ¿no? Sí, quisiera agregar con lo que acaba de decir Leti, esta idea que planteó del panorama, ¿verdad? Involucrarse desde esta práctica social, un panorama para pensar al sujeto precisamente constituido desde lo social, porque hay una infinidad de problemáticas de carácter social. Tenía pensado inclusive trabajar con migrantes, ¿no? Hay algunos espacios para trabajar con migrantes y otros para trabajar con víctimas de trata. Entonces, esto es un problema de verdaderamente social. ¿Qué ocurre? En este momento, sí, la pandemia ha impedido el involucrarse en los espacios de una manera ahí, presencial, concreta, ¿no? Sin embargo, estaremos pensando la posibilidad de que puedan atenderse de manera telefónica si hay la infraestructura que haga posible esto, o inclusive de manera virtual. No claro cómo se atiende cuando se está ahí en esta relación del cuerpo a cuerpo, pero sí se abriría la posibilidad, si es que están las condiciones, al menos para dar algunos seguimientos o acompañamientos vía telefónica en las instituciones que así lo requirieran, ¿no? Porque verdaderamente esta época va a generar o está generando, todavía está sumando más problemáticas de carácter subjetivo a las ya existentes. Pero también la urgencia de pensar lo social traumático, ¿verdad? No solamente cómo se relaciona el desamparo originario de un sujeto singular, sino también su perjuicio, cómo se relaciona con el perjuicio, digamos, social, ¿verdad? Siguiendo la propuesta de asunto. Entonces, estamos en espera de saber qué nos puede facilitar o qué nos puede abrir la posibilidad de abordar, aunque sea de manera a distancia, situaciones que vayan surgiendo en las distintas instituciones. Que bueno, hay muchas más, ahora solamente Leti y un servidor, y bueno, lo que acaba de comentar, lo que les comentaba también, que nos compartió Carlos Arámbula, otro profesor, pero hay muchos otros profesores que trabajan en otros espacios, ¿no? Bueno, en cuanto a la diversidad de los modos de acercamiento a estos espacios y de intervención, hay algo que está ahí, digamos, como consistencia que tiene que ver con el sujeto y lo social, y las problemáticas sociales de este sujeto. No sé si haya más preguntas, otros comentarios. Mocte. No, no tenemos más preguntas. Han estado muy callados, les digo, o sea, sí hemos tenido personas que se han mantenido durante toda la transmisión, a pesar de que nos caímos al principio, se conectaron y se mantuvieron constantes, pero no hicieron muchas preguntas. Entonces, no sé si ustedes quisieran comentar algo más. Yo quisiera agregar algo. Sí, Claro, por favor, profesora. sé que es muy difícil pensar ahorita los escenarios, pero yo comentaba hace rato que una de las características del psicólogo tiene que ser sumamente creativo, ¿no? Y digo, también imaginar las situaciones. Es decir, tal vez no vayan a poder ir ahorita, pero sí tienen que pensar en la situación, pensar el escenario, ver de qué manera pueden, ya sea por versiones o por imágenes, tener mayor conocimiento y generar preguntas, ¿no? Un poco imaginar cuáles son las condiciones, qué hablan, qué les pasa, qué dicen, cómo es,
si algunos compañeros, los profesores conocen los espacios, es momento de explotar al profesor, de explotar la experiencia del profesor, preguntando, imaginando, para que la pregunta nunca falte. Creo que justo va a tener que ser una de las habilidades también de nosotros como profesores, de estar al frente de esta duda y generarla también en ustedes para que puedan ir generando mayores incógnitas sobre qué harían, cómo le harían, qué discursos se pueden recopilar o encontrar o imaginar para que a partir de eso también hagamos. Desde luego, nunca, nunca es lo mismo pensarlo, imaginarlo que la realidad misma. La realidad siempre nos sorprende, siempre genera mayor impacto en nosotros, a lo mejor hasta traumático, pero si nos damos la oportunidad no de negarnos a las prácticas, no de verlo con un ánimo medio sombrío, sino de ver de qué manera se agiliza su mente, su imaginación para poder también preguntar, creo que eso va a ser algo muy rico que tenemos que obligarnos a hacer en el próximo semestre, ¿no? Bueno, nada Sí. más. Y yo solamente agregaría que vivimos épocas donde se ha erradicado casi la posibilidad de escuchar, ¿no? Y estos espacios, estas prácticas desde la tradición psicoanálisis, teoría social, son precisamente para iniciarse a formar en la escucha. En la escucha que muchos de estos niños, de estos adolescentes, de estos adultos, pues ven regularmente pulverizada, ¿no? Difícilmente se escucha hoy día, difícilmente se escucha a un sujeto, difícilmente se escucha el malestar, el sufrimiento, ¿no? Hay mucho ruido y poca escucha. Entonces, estas prácticas son precisamente el acompañamiento, es desde una ética, un acompañamiento ético del sufrimiento, del dolor, del malestar subjetivo, de un sujeto, de un sujeto. Entonces, solamente eso, no sé, Angélica, Alejandra, quisieran agregar algo para finalizar. Bueno, yo quisiera agregar una cosa. Creo que durante la práctica, bueno, fue una de las prácticas que más me gustó. En verdad, el tener contacto con población que, pues bueno, yo no había tenido contacto con tales como los niños, me dejó una grata experiencia con respecto a los conocimientos que adquirí en la materia, pues la verdad es que sí fueron muy buenos. Entonces, pues la verdad es que sí me gustó mucho esta práctica y la recomiendo mucho. Gracias, Alejandra. Angélica, ¿algo quieras comentar? Sí, bueno, con respecto a lo que decía sobre la práctica online y demás, creo que, o sea, no es, yo desde mi punto de vista, no creo que sea a lo mejor lo más óptimo, teniendo en cuenta que por la práctica es mejor el contacto con la persona, pero creo que sí se puede hacer algo. Y algo que sería bueno que nos preguntáramos en este momento es a qué nos vamos a enfrentar desde el psicoanálisis y desde lo social, que pues no olvidamos que no está separado de lo individual. ¿Qué enfrentaremos ahora con todo esto, ¿no? De lo que pasó del aislamiento, como mencionaba el profesor Octavio, no existe una escucha y mucho menos ha existido como en este momento de aislamiento. No solo se aislaron por el virus, sino muchas personas simplemente se alejaron. Entonces, sí sería bueno también pensar en qué es lo que vamos a encontrar cuando podamos volver a lo mejor a una práctica más presencial y no necesariamente dentro de la escuela, ¿no? Sino como lo comentaba Leticia, que fuera de la escuela, ya cuando estemos dentro del trabajo, qué podemos encontrarnos. Y comparto el mismo sentimiento que Ale. Fue una práctica muy buena y definitivamente es una práctica que recomiendo muchísimo. Nada más. Muchas gracias, Alejandra y Angélica. Doctora Leti, gracias por compartir aquí este diálogo.
No sé, Mocte. Gracias. Perdón. Queremos agradecer. Sí, Leti. Perdón, nada más agradecerles también el espacio, la oportunidad de comentar algo y pues ánimo muchachos, son cosas difíciles, pero vale la pena vivir la vida y siempre hay que darle buena cara. Mucho ánimo, cuídense y seguimos adelante. Uh-huh. Gracias, sí. Y muchas gracias a Moctezuma, a Mocte y a Raúl Ancheita por la coordinación de estas jornadas, todo el trabajo logístico. Lo agradecemos. Todavía va a haber más actividades el día de mañana, entonces estén al pendiente. Gracias, Mocte. Gracias, no, pues igual, hasta luego a todos. Agradecer a los profesores, agradecer a Angélica, a Alejandra, y solamente me gustaría terminar, pero, ay, esperen, mi conexión es inestable. Ya volví. Que nos estamos enfrentando a cosas muy difíciles, pero me entusiasma mucho. Por ejemplo, ahorita que Angélica dice, bueno, está complicado, pero algo habrá que hacer. Y creo que, bueno, yo igual tuve un grupo de quinto, un grupo de séptimo, y escuchando a los muchachos, digo, definitivamente es una gran adversidad la que tenemos delante, pero creo que están los jóvenes a la altura de las circunstancias. O sea, de verdad, se están, poniendo la camiseta, están sacando fuerzas de no sé dónde y están enfrentando esto con mucho valor, ¿ok? Y yo los admiro, porque si yo tuviera su edad, no sé qué estarías, o sea, estaría muy desesperado, y ellos los veo muy, con mucho temple y en sus prácticas. Bueno, a mí me gustó mucho escuchar sus testimonios, realmente se los agradezco, Angélica, Alejandra, y sí, como dice el profesor Octavio, no se vayan de las jornadas, porque todavía tenemos actividades. El próximo, mañana no tenemos nada, el próximo lunes tenemos, justamente a colación de esto, de 11 a 1:30, el conversatorio Psicoanálisis, Universidad y Tiempos de Pandemia, para seguir pensando sobre este tema. Nos acompañan el doctor Fernando González, el doctor Benjamín Mayer y el doctor José Velasco. ¿Ok? Y el martes 11 de agosto, desde las 12 del día, vamos a tener conferencias. Justamente el martes 11 de agosto a las 12, un poco, lo traumático y lo social en la clínica psicoanalítica. También va a estar la profesora Leti, ella nos va a acompañar de las 4 a las 5 con la conferencia Los desafíos del amor y la clínica psicoanalítica en la época actual. Y tenemos otras 2 conferencias, una del doctor Abraham Pliego, de 1 a 2, psicoanálisis y subjetividad en la época actual, y de 2 a 3, conferencia despatologizaciones, encuentros y desencuentros del psicoanálisis y otros discursos sobre la sexualidad. Entonces, pues todavía tenemos actividades muy, muy interesantes, y creo que no se pierdan lo que hace falta. Con esto terminaría. Y bueno, no sé, ¿algo más? ¿No? Ok. No, bueno, muchas gracias. Pues entonces, muchas gracias, así nos despedimos. Raúl. Cuídense mucho. Gracias a todos, y gracias por supuesto también a Raúl, que nos apoyó mucho coordinándolo. Que tengan buena tarde. Angélica y Alejandra, hola también. Angélica y Alejandra. Y gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.